Bueno chicos, la idea con este video es tratar de explicar con un video la primer parte del apunte del Power, donde ustedes tienen las 5 consideraciones básicas de la traducción y explicarlas un poquito a qué se refiere concretamente en la práctica y en los ejemplos estas consideraciones y cuál es la metodología fundamentalmente que tenemos que implementar a la hora de digamos, analizar una oración. Porque básicamente lo que pasa con los alumnos en general es que no tienen una metodología para poder abordar una traducción, comenzar una traducción. En general se les dan textos que se las arreglan, les enseñan un poco la gramática, pero no hay una metodología para poder traducir inglés técnico como corresponde. Y eso es lo que yo intento transmitirles y dejarles como enseñanza. Entonces, ustedes observarán en los textos, tanto en el apunte como en los textos de Word o PDF que tienen con la explicación, que siempre trabajamos con la idea de que la estructura en inglés es diferente a español, básicamente en lo que es la estructura adjetivo-sustantivo. Nosotros en español colocamos el sustantivo primero, luego los adjetivos, en inglés es al revés, justamente de forma inversa. Acá en este ejemplo que es input data, ustedes lo tienen clarito, ¿no? Si nosotros analizamos individualmente las palabras, ¿sí? Vemos que input es entrada, la entrada, una forma de identificar los sustantivos es agregar el adjetivo. Si el adjetivo suena bien con el sustantivo, es que es un sustantivo. Porque el sustantivo es cuando nombro algo, le doy el nombre a algo. Pared, techo, ventana, pizarrón, cualquier cosa que nombro, que le doy un nombre, es sustantivo. Entonces, entrada, digo que esto se llama entrada y le digo la entrada, le pongo un artículo. Entonces son las dos formas de identificar. Es el nombre que se le da a algo y se acepta el artículo y queda bien. Y datos, que ahí está más claro, los datos claramente es el nombre que le doy a algo y acepta el artículo. Entonces arrancamos con dos sustantivos juntos en estos dos sustantivos que se nos juntaron. Y justamente acá tenemos la unidad mínima que tenemos para analizar de estructura diferente, inglés con castellano. Cada vez que tenemos dos sustantivos, o como vamos a ver en el ejemplo después, adjetivo y sustantivo, esa es la unidad mínima para invertir el orden y trabajarlo como estructura, ¿sí? Entonces teníamos dos sustantivos que es input data. ¿Qué pasa? Nunca cuando se da este orden, o como cuando vamos a ver abajo, cuando se da ese adjetivo sustantivo, yo debo traducir en el mismo orden, sino que se invierte, ¿sí? Y donde siempre la última palabra va primero. En el caso que sean dos, va a ser la segunda que va primero. Pero no es que la segunda siempre va primero, es la última palabra. Pues si son tres va a ser la tercera, si son cuatro va a ser la cuarta, si son cinco va a ser la quinta. La última palabra se pone primero. Entonces, en este caso, va a ir invertido, va a ser la segunda primero, es decir, repito, la última primero en realidad, y va a quedar datos de entrada. De ninguna manera yo puedo traducir en el mismo orden que en inglés porque se me juntaron dos sustantivos. Entonces nunca puedo decir entrada de datos. Es decir, que otra tip que les doy, una forma rápida de darnos cuenta que algo está mal traducido, es si agrego el de o del y yo lo estoy traduciendo en el mismo orden que en inglés, es que está mal traducido. Siempre tengo cuando agrego de o del, porque todo lo que está después de o del es adjetivo, siempre que agrego el de o del en español lo tengo que invertir de posición. Entonces, nunca puedo decir entrada de datos porque estaría bajando en el mismo orden. Entonces estos datos de entrada, se invierte la posición de los sustantivos. Si fuera un adjetivo y un sustantivo, como en el caso del big, que siempre es adjetivo, y printer, que es sustantivo, acá tendría un AS, si lo analizo palabra por palabra, ocurre lo mismo. Yo voy a decir la impresora grande. También al revés. O sea que, repito, el mínimo es SS o AS, es decir, dos sustantivos o un adjetivo y un sustantivo. Y de ahí en más pueden ser tres sustantivos, un adjetivo y tres sustantivos, un adjetivo y cuatro sustantivos, o dos adjetivos y dos sustantivos. Siempre que sea adjetivo y sustantivo mínimo de dos, en adelante siempre voy a tener una estructura ordenada. ¿Y cuál va a ser el mecanismo? Tomo la última palabra y la coloco primero. ¿Cuándo ese ordenamiento se me rompe? Bueno, cuando aparece algún conectivo, ¿sí? Artículo, pronombre, preposición, o sea, toda palabra que no es ni sustantivo, ni verbo, ni adjetivo, se me interpone entre el adjetivo o el sustantivo que yo pueda tener. Como ese caso de set of letters. Set of letters es un conectivo, ¿sí? Porque es una preposición, ¿sí? No entra dentro de la categoría ni de adjetivo, ni de sustantivo, ni de verbo. Y entonces me separa estos dos sustantivos que son conjunto y letras y
rompe esa estructura, esa inversión que debo hacer, ¿sí? Entonces acá lo tengo que leer en el mismo orden, conjunto de letras, porque por el conectivo, ya sea como el verbo, rompe esa estructura, ¿sí? Entonces recuerden, repito, nosotros vamos a manejar adjetivo, sustantivo, conectivo, que repito son las palabras que son como artículos, pronombres, o sea, palabras que no las puedo clasificar ni como adjetivo, ni como sustantivo, ni como verbo, y las califico como conectivo. Entonces teníamos adjetivos, sustantivos, conectivos y verbos. Entonces, ¿el sistema cuál es? Mi estructura va a ser el ordenamiento de adjetivo sustantivo, o eventualmente dos sustantivos, que también se puede dar, y se rompe esta inversión cuando tengo conectivo verbo. Ahí se rompe y se corta la estructura que yo voy a ordenar de adjetivo sustantivo o de sustantivo sustantivo. Entonces, eso es lo que va a pasar en el último ejemplo. La palabra del medio la puedo tomar como verbo y se rompe la estructura. O la puedo tomar como sustantivo, porque hay muchas palabras en inglés que pueden ser verbo y sustantivo, y tendría estructura. Depende cómo la tomo, ¿es una estructura o no es una estructura? Repito, hay muchas palabras en inglés que pueden ser verbo o sustantivo. Depende cómo las veo trabajar, las voy a traducir. Entonces, depende cómo traduzca esta palabra, que puede ser verbo sustantivo, yo voy a tener estructura o no. ¿Por qué? Porque como está rodeada de sustantivos, podría ser una estructura de 3 palabras, de 3 sustantivos, o si la tomo como verbo, se rompe la estructura y es una oración que la tengo que traducir en el orden que la encuentro. Depende de cómo la traduzca. En este caso se toma como sustantivo porque es una estructura de 3 sustantivos y, como dije, siempre la última va primero. Esto va a quedar como protocolo de control de dispositivo. Pero esto sí lo tomo como estructura, porque si la palabra del medio la hago trabajar como verbo, voy a tener que traducir en el mismo orden que lo tengo, ¿sí? Cuando ustedes vean lo que es la conjugación del tiempo presente, eso les va a ayudar a dilucidar, a definir si la palabra del medio está trabajando como verbo. Pero eso ya es un tema cuando vean el tiempo presente y lo vean más en detalle. Entonces creo que con estos 4 ejemplos un poco se resume la metodología y lo tienen más claro.